Buenas, bienvenidos a la videopráctica sobre las medidas de señal de vídeo compuesto. En primer lugar, vamos a ver lo que nos pide la práctica. En el nivel básico nos pide que midamos la tensión pico a pico, la tensión entre el nivel de blanco y el de negro, la tensión de impulso de sincronismo horizontal, la frecuencia de sincronismo horizontal y la de vertical. A continuación vamos a visualizar el esquema de la práctica. En primer lugar tenemos una cámara Sony, que es una cámara de estudio o de directos, que la conectamos con un cable multicore con la CCU, que nos proporciona la señal de tensión. También conectaremos la cámara a través de un cable BNC al osciloscopio que tenemos aquí, donde mediremos las señales que nos piden. Comenzamos con la práctica. En primer lugar tenemos que configurar el osciloscopio. Para ello, vamos donde pone tiempo división. En nuestro caso estamos en el canal 2, por lo que hay que tener seleccionado el canal 2. Le hemos puesto una carga, ya que no tenemos ningún monitor externo para visualizar la imagen. Vamos a seguir con el ajuste del tiempo división. Lo colocamos en 10 milisegundos. Y ponemos los voltios división en -2, que serían 0,2. Ajustamos la posición X y la posición Y para tenerlo bien encuadrado. Ahora vamos a medir la tensión pico a pico. La tensión pico a pico es la tensión que tenemos entre el nivel de blancos y el nivel de negros, final del impulso horizontal. Para medirlos, cada cuadro se compone de líneas de 0,2 cada una. Entonces tenemos 5 cuadros en total. Para su cálculo, serían los 5 cuadros por 0,2 de cada línea. En total nos daría 1 voltio. Tensión pico a pico correcta. Medimos ahora la tensión del impulso horizontal. Esta tensión se mediría desde el color negro hasta el final del impulso horizontal. Ajustamos un poco el eje Y para encuadrarlo mejor. Y vemos que tenemos un cuadro más 3 rayitas de otro, es decir 0,6. En total tenemos 1,6 cuadros y hacemos su cálculo. Serían 1,6 cuadros y lo multiplicamos por 0,2 y nos da el resultado 0,32 voltios. Ahora vamos a medir la tensión entre el nivel de blanco y el de negro. La tensión entre estos niveles estaría entre el blanco y el negro. Ajustamos un poco el eje Y. Tendríamos en total 3 cuadros con 2 rayitas, es decir 0,4. Un total de 3,4. Su cálculo sería 3,4 por 0,2, que serían 0,68 voltios. Medida correcta, ya que lo normal son 7 voltios. Ahora medimos la frecuencia de sincronismo horizontal. Para ello contamos los cuadros que hay entre el final de este impulso horizontal con el final de este otro impulso horizontal, o almena. Así que primero ajustamos un poco el eje X para encuadrarlo. Y medimos los cuadros. Tenemos un total de 6 cuadros y 2 líneas, por lo que tenemos un total de 6,4. Miramos ahora el tiempo por división. Nos estamos refiriendo al eje X y tenemos 10 milisegundos, que pasada a segundos serían 10 por 10 elevado a -6. Para realizar el cálculo sabemos que la frecuencia es la inversa del periodo, por lo que calculamos 1 partido de 6,4 por 10 elevado a -6, que daría 15.625 hercios. Ahora vamos por la frecuencia de sincronismo vertical.
Para ello giramos la ruleta de tiempo de división del osciloscopio a 10 milisegundos. Podemos observar que la señal se mueve en pantalla, así que la pondremos en vertical negativo para que quede estática. Y encuadramos el eje X. Para su medición, contamos los cuadros que hay desde el final de este sincronismo hasta este de aquí. En total serían unos 3,9 cuadros. Para calcular esta frecuencia, sería la inversa de 3,9 por 5 por 10 elevado a menos 3, que da un resultado de 51,28 Hz. Hasta aquí el apartado básico de esta práctica. Bienvenidos al apartado avanzado de esta práctica. En este apartado nos pide que identifiquemos los siguientes componentes: impulsos de sincronismo vertical, impulsos postecualizadores, líneas de negro y la primera línea con información de vídeo. En primer lugar, vamos a poner el tiempo de división en 20 milisegundos y lo ponemos en vertical negativo. Primero tenemos 5 impulsos de sincronismo vertical, serían los de aquí abajo. Tienen 32 microsegundos de periodo cada uno, y los impulsos se integran en uno al llegar al receptor. Estos indican en qué momento empieza un campo. Después tenemos aquí abajo los impulsos postecualizadores, que son 5 impulsos de igual duración que los de sincronismo vertical, con la diferencia de que los postecualizadores son más pequeños. Presentan un ciclo de trabajo inverso a los anteriores. Por eso son tan estrechos y sirven para una correcta identificación por parte de los receptores de dicho impulso. A continuación identificamos las líneas de negro. En ellas se situaría lo que conocemos como el teletexto y además la carta de colores que antiguamente se veía cuando desintonizaba la señal. Por último, tenemos la línea con información de vídeo. Aparece en la segunda mitad de la línea 23, por lo que en esta primera tendremos la primera línea visible. Desde la línea 24 hasta la 310 se tendrá toda la información que configura el primer campo de la imagen. A continuación vamos a verlo de forma gráfica en una imagen donde salen todas las partes bien definidas y explicadas. Como veis, tenemos los 5 impulsos de sincronismo, los impulsos postecualizadores, las líneas de negro y por último la señal de vídeo. Con esto damos por finalizada la práctica. Gracias y hasta el próximo vídeo.